El artista malagueño Adrián Risueño Gallardo nace en Málaga en el año 1896 y desde muy pequeño ya quería dedicarse a la escultura. Inicia su formación en la Escuela de Bellas Artes de Málaga, siendo becado por el Ayuntamiento de Málaga en 1924, durante la alcaldía de José Gálvez, para completar sus estudios en Madrid. Años más tarde, será el escultor designado para realizar el busto de don José Gálvez, que adornará el sobrio monumento que hoy permanece, desgastado por los años y la intemperie, junto a la Catedral de Málaga, realizándolo en mayo de 1944. Cuando se construyó la Casa de la Cultura en calle Alcazabilla, a su vez se construyó un jardincillo que servía de conexión entre la Casa de la Cultura y la entrada a la Alcazaba, y en ese jardín se colocaron como elementos ornamentales dos estatuas de inspiración clásica, obra del gran escultor Adrián Risueño. Al demoler la Casa de la Cultura se retiraron dichas estatuas y hace poco tiempo han sido recuperadas. Dicha estatua está dedicada a la diosa Ceres, que normalmente se representa con el aspecto de una mujer hermosa, de estatura majestuosa y de tez coloreada, con la mirada lánguida y el cabello rubio cayendo en desorden sobre sus hombros. También se representa con un haz de espigas en la mano derecha y una antorcha encendida en la izquierda. En la representación que realizó Adrián Risueño tiene una antorcha, pero se ve apagada. Adrián Risueño Gallardo fue un alumno desde muy joven de la antigua Escuela de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. También realizó estudios en la madrileña Academia de San Fernando y perfeccionó conocimientos en el taller del escultor sevillano Lorenzo Collaut Valera. La actividad escultórica de Adrián Risueño fue conocida desde los años 30 del siglo XX, pero su corta fama devino de la mano de su amigo Francisco García Grana, al encargarle como alcalde de la ciudad algunas de sus obras escultóricas públicas. Como ejemplo, podemos decir la Fuente de las Tres Gitanillas de Málaga. Otra de sus obras famosas fue la Mariquilla, que más tarde fue destrozada por manos anónimas, y varias más, llegando a un total de 4, sin contar las ya expuestas en el vídeo. Esto solo referente a esculturas de ámbito social. También trató con esculturas de ámbito religioso, como por ejemplo de San Francisco de Asís para Álora, esculturas como Fe y Esperanza para el convento de la Asunción de Málaga, el Niño Jesús para la coronación de la Virgen de la Victoria de Málaga en 1943, sustituyendo a uno anterior del siglo XIX y que sigue las líneas artísticas de la Virgen en cuanto al tratamiento de la túnica o el rostro. También realizó la restauración de la mascarilla de la Virgen de la Esperanza en los años 1937 y 1938. Pero como apunta el profesor Sánchez López, el malagueño Adrián Risueño Gallardo ejecutó una torpe actuación sobre la imagen. Cuando Adrián Risueño actuó sobre la Virgen de la Esperanza, hubo de limitarse a la propia cabeza de la efigie, toda vez que el resto de la obra, de banadera, articulaciones, manos,
habían desaparecido. Al retocar el óvalo del rostro, alejó a la imagen de su anterior sello, que la vinculaba a una posible autoría de Pedro de Mena. Posteriormente hizo el trono procesional del Cristo mutilado en 1940. Pero volvió a la Cofradía de la Esperanza para realizar el trono de la Virgen de María Santísima de la Esperanza, una verdadera obra de arte barroca. La obra en cuestión fue realizada entre 1943 y 1945 por un grupo de artistas y artesanos dirigidos por el malagueño Adrián Risueño. Los antiguos tronos de la Cofradía del Rocío en 1948 de la Santísima Virgen del Rocío, que aunque Adrián Risueño es el maestro que aparece como principal, serán el escultor Andrés Cabello Requena y el pintor Luis Ramos Rosas verdaderos artífices de esta maquinaria procesional, que se presentaba en madera tallada y plateada con todos los elementos de una expresión barroca, donde se podía observar caracoles, columnas, fustes, hojarasca, molduras y esculturas que rivalizaban en un conjunto y que culminaban con el palio de largas morilleras, así como madroñeras, junto al manto blanco que caía por la espalda de la Virgen. En la Cuaresma de 1948 se bendijo la nueva efigie de nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros, talla en madera realizada por el imaginero Adrián Risueño y que se procesionó por primera vez el Jueves Santo de 1949. Con la realización por parte de Adrián Risueño del trono procesional de la Virgen y tras el buen acogimiento que tuvo este, se le encargó de realizar el trono para el Señor. Lo realizó en 1952, donde los dorados arbotantes de las esquinas, con grandes volutas y hojarascas, los arcos centrales de los frentes, los paneles decorativos y la voluminosidad de la talla dorada, junto a la capilla central a modo de sagrario, lo configuraban como un retablo andante. Del Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos, remodelado por Adrián Risueño en 1952. Otro trabajo fue el realizado en Vélez, Málaga, siendo el trono del Santo Sepulcro en 1952. Adrián Risueño no fue un escultor muy proclive en cuanto a obras sacras se refiere, pero es digno de reseñar por su aportación a la Semana Santa de Málaga, ya que el trono de la Esperanza sigue hoy día desfilando por las calles malagueñas con el sello del escultor malagueño y el Niño Jesús de la patrona de la diócesis de Málaga, que sigue en brazos de su madre. Adrián Risueño murió en 1972.